Pues Dios les bendiga, bienvenidos todos otra vez. Bueno, hoy quisiera que hagamos una radiografía. Una radiografía siempre es algo de lo interior. Parece el primer medio por el cual el ser humano pudo ver o fotografiar su interior. Y pues nosotros tenemos ¿y para qué fue? Pues para poder verificar la salud de una persona, sus huesos, que también estaba. Entonces la radiografía nos sirve para saber qué tan sanos estamos internamente. Y nosotros como creyentes tenemos que también hacer radiografías de nuestro interior, no del físico, sino del espiritual. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y ambos tres deben ser conservados, como dice el apóstol Pablo, hasta la venida del Señor Jesús. Entonces tenemos que conservar bien nuestro físico. Yo sé que muchos hermanos se cuidan, se echan sus cremitas por fuera, se ponen a dieta, hacen ejercicio para estar saludables. Internamente, pues si te duele algo, te tomas un medicamento. Emocionalmente, pues hay gente que ahora va al psicólogo para cuidarse sus emociones, que estén bien controladas. Qué bueno, qué bueno que veamos por nuestro alma y nuestro cuerpo, pero ¿qué de nuestro espíritu? También nuestro espíritu necesita ser sano, fuerte. Y si tenemos un espíritu sano, tendremos un alma sana. Y si tenemos un alma sana, entonces tendremos un cuerpo sano también. Entonces hoy quiero que hagamos esa radiografía, ¿va? ¿Qué tan sanos espiritualmente andamos hasta este día? Y quiero invitarte a que abra la escritura conmigo en Ageo capítulo 1, verso 5. Y dice así la palabra, Ageo 1, verso 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Tenemos que meditar bien qué estamos haciendo, cómo vamos caminando. Y por supuesto que no es el camino donde andamos, donde vamos. No te dice Dios, medita a ver cómo vas a llegar al restaurante después del servicio. No se refiere a eso. Se refiere a nuestro andar en la tierra, en el camino eterno en el que andamos y a la meta que vamos a llegar, que es en nuestro Señor Jesús. Entonces meditemos en ello, es nuestra vida espiritual. Es necesario que regularmente revisemos nuestra vida interior, cómo estamos. Y me refiero a los creyentes, también lo puede hacer alguien que no es creyente, pero hoy quiero referirme a los creyentes, a los que creemos en Cristo, los que somos parte de la iglesia del Señor Jesús, que miremos dentro de nuestro interior. Hace un momento nuestro hermano Eduardo nos hacía la reflexión de los elementos de la cena, que es pues ver adentro, qué es lo que hizo el Señor Jesús por nosotros y la sanidad que Él hizo, y que siempre es un buen momento para reflexionar cómo andamos. Entonces es necesario revisar esa vida interior, porque te decía, esa vida interior, si está sana, se va a reflejar por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones serán sanas. ¿Qué decía el Señor Jesús? Si un árbol es sano, ¿qué va a dar? Pues frutos sanos. Entonces, si alguien está sano internamente, pues sus acciones van a ser sanas. Y también otra manera que podemos revisar qué tan sanos andamos por dentro espiritualmente es qué tanta bendición hay en nuestra vida. Y esa bendición no se refiere solamente a lo económico. No puede decir uno, tengo bastante dinero, tengo mi sueldo todos los meses, entonces estoy bien espiritualmente. No, porque no se refiere solamente a la bendición económica, sino también se refiere a la bendición familiar, a la salud, a la paz, a la prosperidad, al éxito. Entonces ahí también Dios nos bendice en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, podemos estar muy bien económicamente, pero ¿qué tal en el hogar? ¿Todo un desastre? ¿O qué tal en la salud? Todo lo que gano me lo echo en la salud. Ahora, no quiero decir que
toda enfermedad o toda situación económica viene por pecado. No quiero decir eso, pero que sí reflexionemos, que no sea esa falta de bendición en nuestras vidas por causa de pecado. Cuando vemos nuestro actuar diario, cuando vemos nuestras acciones de todos los días, no solamente la de los domingos o la de los miércoles, ahí se refleja el pecado, ¿verdad? Si hay mucho pecado en nuestra vida, entonces es un mal síntoma. A veces con el pasar del tiempo, como creyentes nos relajamos en nuestra vida cristiana. Nos relajamos en cuanto al pecado y empezamos a descuidar nuestras palabras. Tal vez al principio me convertí, cuidaba que no dijera malas palabras, que no dijera palabras de odio, pero pasa el tiempo y pues ya sale una que otra grosería de mi boca, salen malos chistes, salen chistes en doble sentido que antes ya no salían. Eso es un mal síntoma. Ya ofendemos más, ¿verdad? Tal vez al principio me cuidaba de no ofender a mi cónyuge y ahora sí me salen palabrotas, hasta tonta, estúpido, o sea, cosas así que dices, bueno, entonces estoy más relajado, ya no me cuido como antes. O no solamente a mi cónyuge, ¿verdad? A los hijos, tal vez a los hermanos. Llego y aquí ofendo al ujier porque me dijo algo feo. Ya no hablamos conforme a la escritura, ya hablamos más sobre la economía del mundo, hablamos más de los temas de política, mencionamos más los memes y la palabra de Dios ya no la mencionamos mucho. Ya no hablamos conforme a ella, ya no proclamamos la palabra, ya no la decimos mucho, ya no sabemos muchos versículos, ya no los repetimos en casa. La palabra de Dios empieza más bien a escasear mucho en nuestras bocas y en nuestros hogares. Ya no testificamos, no nos interesa hablarle al otro, yo ya soy salvo, no me interesa. Si se salva el otro, se pierde, no me interesa. Vemos que la otra persona está viviendo toda una angustia y no me interesa pues hablarle del evangelio para tener un resultado. Ya no predicamos, ya no testificamos de los milagros que Dios hace porque pues ya no hay milagros. Tal vez ya no decimos nada de lo que Dios hace en mi vida porque pues Dios no hace ya mucho en mi vida. ¿Sabes? Todo esto son malos síntomas. Son síntomas de que algo anda mal internamente. Dejamos de cuidar nuestra mente. No cuidamos lo que vemos o oímos. Antes sí, ¿verdad? O no, eso no se ve. Esto sí se escucha, eso no lo quiero oír. Ahora no. Oímos cualquier cosa. No importa la música, las canciones, no importa lo que digan, me gusta el ritmo y hasta andamos cantando las cosas que, pues malas de esas canciones. Oímos ya las malas noticias más que las buenas noticias de Dios. Ya dejamos que nuestros ojos entren en cosas malas, no correctas, imágenes que no deben estar en nuestros ojos o en nuestra mente y pues bueno, no pasa nada, ya pasé de tal edad, ya puedo verlo. Y empezamos a dar rienda suelta a nuestros pensamientos, ya no los controlamos, ya pensamos lo que queremos y si odio a alguien ya hasta lo estoy matando, haciendo pedazos en mi mente y no me interesa. Insulto, odio, deseo la muerte y ya no hay control en mis pensamientos. No hay una medida de qué debo pensar y qué no debo pensar. Cuando la Escritura dice que debo llevar todo pensamiento cautivo a Cristo, pues yo ya todo lo que venga a la mente no importa. Es un mal síntoma. Descuidamos nuestra vida espiritual. Ya no leemos la Biblia, ya la leo muy poco, cada vez la cargo nada más cuando voy los domingos, ya ni la cargo porque supuestamente la traigo en el teléfono, que ni la uso,
porque tal vez en el servicio estoy viendo memes, y estoy viendo redes sociales. O sea, la Biblia ya no la leo, ya oramos muy poco, solamente por los alimentos, y apúrale porque ya tengo hambre. No te he hecho una oración muy larga porque ya tenemos mucha hambre. Ya no se ora. No se diga tomar cursos en la iglesia, eso está fuera de mis objetivos y de mi visión. Hay cosas más importantes en la vida que andarme sentando estudiando la Biblia. Hay cosas más importantes como estudiar todos los memes últimos que hay en las redes sociales. Hay cosas más importantes como enterarme de todo lo que está pasando en la vida de mis amigos. Eso de estar estudiando la Biblia, pues no. Y bajamos nuestra asistencia a la iglesia. Malos síntomas. ¿Cuándo vas a un doctor? Cuando estás sano, pues, debería de ser, ¿verdad? La famosa Preveims, que nunca se da, sino la gente ya va ya cuando está todo mal. Pero aquí vamos a ver un preve espiritual, ¿no? Preve espiritual, preve Biblia, algo así. Porque es mejor que revises antes de... Porque, pues, ¿qué hacemos cuando estamos enfermos? Pues vamos al doctor, me duele aquí, ese dolor no lo tenía, que me sangró por aquí, todo luego lo corres con el doctor todo espantado. ¿Por qué? Porque algo anda mal en tu cuerpo, que no lo ves. Y así pasa en nuestra vida espiritual, debes ver estos síntomas en tu vida, que dice que algo anda mal contigo espiritualmente. No andas bien, la bendición se va perdiendo porque andamos mal. Baja la economía, empiezan muchos problemas de salud, me enfermo de una cosa, salgo, me enfermo de otra. Todos nos preocupamos demasiado, ya dormimos poco, nos peleamos en la casa todo el día, todo el tiempo, con los parientes, todo el mundo está contra mí. Todo el mundo me odia, todo el vecindario está mal contra mí, aquí el diablo está obrando y así decimos. No hay victorias que celebrar porque no hay batallas que estamos ganando y hay mucho fruto o hay escaso fruto en nuestras vidas. Son los síntomas que resultan de una enfermedad espiritual. Entonces por eso es necesario que hagamos una radiografía. ¿Qué nos permite la radiografía espiritual, el análisis interno de todas estas cosas que te decía? Nos permite comparar la bendición de una vida sometida al Señor y la vida sometida al mundo. Cuando tú no estás caminando como Dios quiere que camines y te metes en las cosas del mundo, aparentemente te la pasas muy bien, pero si miras, es mejor cuando tu vida está correctamente en lo espiritual. Mira, vamos a segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 8. Segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 8. Y ve lo que dice aquí la Escritura, hablando Dios. Eso les dice Dios. ¿Y por qué Dios permite esto en nuestras vidas? Como creyentes, como pueblo especial, como pueblo escogido, como la iglesia cristiana, como santificados, que nuestros nombres están todos en el libro de la vida. ¿Por qué Dios permite que estas circunstancias pasen en nuestra vida? Esta falta de bendición, los pleitos, la salud, la economía, todas estas cosas. Y dice el Señor así, le dice al pueblo de Israel. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Bueno, Israel tenía una tierra muy bonita que Dios le había dado y después la pierde. Y vienen porque pecaban, ¿verdad? Estaban bien tranquilos, felices en su tierra, que fluía leche y la miel ahí, y se olvidaron de Dios, se olvidaron quién se las dio, y entonces Dios tiene que actuar y manda a un rey para que los gobierne. Y vean por qué lo hace Dios, dice aquí, 2 Crónicas 12:8, pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y lo que es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Entonces, ¿qué les dice Dios? A ver, quiero que comparen.
Cuando ustedes están conmigo bien, Dios los bendigo. Mi bendición está con ustedes, mi prosperidad, mi salud, todas las promesas que yo les he dado. Pero si ustedes se alejan, van a estar regidos por el mundo. ¿Y qué les va a hacer el mundo? Pues te las va a cobrar caras. El mundo cobra caro, el mundo te roba, el pecado te roba. El pecado mina, el pecado te quita. Dice que llegó este rey y que no les digo, a ver qué necesitan, pobrecitos, Jerusalén. Están adorando a los ídolos que yo adoro, sí, vamos a echarle ganas todos juntos. No, este llegó y les robó todo, los tesoros del templo. ¿Qué empieza primero? Te roba el gozo espiritual, te roba tu vida espiritual, te da pesadas cargas en el mundo que hagas. Y entonces Dios compara qué es estar conmigo, qué es estar con el mundo. ¿Y qué va a hacer? Él te va a robar, te va a quitar lo que Dios te ha dado, lo que el Señor Jesús ganó para ti, todas esas bendiciones. Por eso cuando leemos la Biblia y dices, bueno, todo esto ganó Cristo para mí, ¿y dónde está? ¿Por qué no lo tengo? ¿Por qué no lo recibo? Si Jesús es mi sanador, ¿por qué estoy enfermo? Si Jesús me va a proveer, ¿por qué me falta? ¿Por qué dice que el gozo de Dios va a estar en mi vida si no tengo gozo, puros problemas? ¿Por qué? Pues esa es la pregunta, ¿va? ¿Qué está pasando dentro de ti? ¿Qué está pasando en tu vida espiritual? El desobedecer o pecar no nos quita la posición de pueblo especial y pueblo escogido, pero sí mina tu vida y te roba tus posesiones en la tierra. Detiene tu prosperidad, detiene tu camino hacia la meta, te detiene, te estorba. Bien, vamos a ir mismo, Segunda de Crónicas, un poco más adelante, capítulo 24, verso 20. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, lo vas a ver un poco diferente. Pero vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 24, 20. ¿Y qué dice aquí la Escritura? Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joaida el sacerdote, se puso de pie delante del pueblo y dijo, esto dice Dios, ¿por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los ha abandonado a ustedes. ¿Sabes? Si rompemos nuestra vida espiritual, nosotros estamos impidiendo nuestra prosperidad. Estamos deteniendo una vida victoriosa en Cristo. Estamos deteniendo las bendiciones de Dios en nuestra vida. Estamos deteniendo el crecimiento. No estamos prosperando. Por eso, ¿cuántas veces te he dicho? A ver, después de cada año de cristiano, tu vida debería ser mejor. Si cuando tú te convertiste tu vida fue todo un éxito, pues entonces debe ser mucho mejor ahora, porque ya conoces a Cristo, ya tienes más conocimiento de Él, su gracia está más entendida en tu mente para poderla recibir. Pero ¿qué pasa? Mi vida está peor. No, me detengo. No fluye la bendición como cuando yo me convertí. Ya no siento lo mismo, pastor. Vengo al servicio y ya no siento tan bonito como cuando yo me convertí. El problema está en ti, no en el grupo de alabanza. Es que ya no me llenan las predicaciones. El problema está en ti, no en la palabra. Porque estás enfermo. Algo anda ahí mal. ¿Y qué es la enfermedad? Pues el pecado que has dejado. ¿Qué dice aquí? Ustedes abandonaron al Señor y Él nos abandona. Si tú abandonas los principios de Dios, si tú abandonas tu vida espiritual, ¿qué crees que pase? ¿Que te va a bendecir Dios abundantemente? No. Si cuando te convertiste orabas, leías la Biblia y te la devoraste y después ya nunca la has tocado, ¿qué esperas entonces de tu vida? Si al principio de ser cristiano cuidabas tu boca y ahora ya no la cuidas, ¿qué esperas entonces? O sea, ¿por qué quieres que Dios te bendiga si tú lo has abandonado? Has dejado su palabra. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué has dejado de tu vida espiritual?
Has dejado que el pecado entre y salga la verdad de Dios en tu corazón y has justificado tus malas acciones en lugar de luchar para no hacerlas. ¿Qué vas a esperar? Pues poca prosperidad, o vas a detener tu éxito. Y entre más nos alejamos y entre más pasa el tiempo, es como la enfermedad. O sea, mucha gente dice, ay, tengo un dolorcito. No pasa nada, me tomo una aspirina y ya. Y 3 meses de aspirina si le duele más. Y ya cuando va al doctor le dice, no, pues usted ya está en las últimas, ha llegado al principio, ya está a punto de morirse. Porque si dejamos que la enfermedad progrese, pues va a haber una situación peor. Entonces, si tú dejas que tu vida espiritual empeore y empeore y empeore, pues la situación va a estar peor. Miren, vamos ahí mismo a 2 de Crónicas 28:13. Vamos ahora al 28:13 y ve lo que dice. O en la segunda parte. De ninguna manera nos conviene aumentar nuestros pecados y culpas. Nuestra culpa ya es muy grande y la ira feroz del Señor ya se ha vuelto contra Israel. O sea, entre más pecamos, ¿qué pensamos? ¿Verdad? ¿Que más nos va a favorecer Dios? Pues no, te va a ir peor. O sea, el pecado se acumula. No es lo mismo un pecadito que muchos pecados. No es lo mismo que digas una mala palabra a que digas 10 palabras. O sea, nunca será lo mismo. O sea, nosotros podemos añadir al pecado más cosas. Entonces nuestra vida se va a poner peor. Por eso aquí le dice el profeta al pueblo, no pequen más. O sea, si ya pecaron, ya le está yendo como le está yendo, ya no hagan más cosas peores. Deténganse. Porque la ira de Dios ya está sobre ustedes. Ahora deténganse para que todo eso se quite. Eso es lo que debe pasar en nuestra vida creyente también. No podemos dejar que el pecado se anide en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras bocas, en nuestras mentes. Tenemos que sacarlo. Porque entonces la situación va a estar peor. Hay gente que le va peor y en lugar de buscar a Dios, menos lo busca porque se molesta con Dios, que porque no lo bendice. Estás añadiendo pecado a pecado. Si dices malas palabras y no te pasa nada, pues dices peores, pues te va a pasar algo entonces. Entonces no podemos añadir más pecado del que ya tenemos. Al contrario, nuestra lucha debe ser no pecar más, sanar por dentro. Es mejor que le digan al que está diabético, oiga, come mucho dulce, tiene el azúcar muy alta, pues que se suba más y me voy a echar unos Coca-Cola y chocolates. Pues se va a morir. Y a veces nosotros hacemos eso como creyentes. Añadimos más pecado, no estamos cuidando nuestras vidas y entonces la condición empeora. Sabes, el pecado nos roba lo que es nuestro. El pecado nos roba nuestras bendiciones, nuestras promesas que Dios nos ha dado. ¿Y sabes qué nos pasa? Nos vuelve esclavos. Esclavos siendo dueños. Y quiero que vayamos a Nehemías capítulo 9, verso 36. Y fíjate, aquí la situación del pueblo. O sea, ¿te imaginas con Salomón? Cuando lees Salomón dices, no, wow, o sea, ese pueblo de Israel estaba súper bendecido. Dice que la plata era como piedras ahí, veías plata, esta basura. Entonces, hay más riqueza que la plata. O sea, era tanta la prosperidad y así es Dios con nosotros, nos prospera mucho. Entonces, después de estar tan próspero ese pueblo, tan rico, en esa tierra que fluían cosas y había fruto, sembraban lo que sea, les daba al 100% las cosas, les daba mucha bendición, pues se olvidan de Dios, empezando por el rey Salomón. Los demás reyes se olvidan de Dios y vemos toda la tragedia que vive y Dios es paciente, no les pasó a la primera. Pero ¿qué pasó después? Le pasó primero a las 10 tribus. Dios los exilió, se fueron, se perdieron, dejaron la tierra que Dios les había dado. Judá aguantó un poquito más, siguió pecando
y le pasó lo mismo, y Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, ese templo glorioso. Y ya después de ciertos años, como Dios lo había prometido, regresan ya todos quebrantados. Y Nehemías es el que empieza ahí en Jerusalén a edificar los muros. Empezó ahí la restauración de esa tierra, como que empezaron a volver. Dios movió al rey de ese tiempo, al mero de ese tiempo del mundo, le da el favor a Nehemías. Bueno, vete, te va a dar dinero, te va a dar cosas para que edifiques el muro. Y llega un momento en que él les dice al pueblo, o sea, ve qué situación están en esa ciudad, regresan después de años, esa ciudad gloriosa donde antes ver plata en el suelo era basura, por toda la prosperidad que había, ese glamuroso templo, y que ven todo destruido, las casas quemadas, todo mal. En este escenario es que Nehemías dice estas palabras. Dice en Nehemías capítulo 9, verso 36, por eso hoy somos esclavos en esta tierra de abundancia que diste a nuestros antepasados para que la disfrutaran. Somos esclavos aquí en esta buena tierra. Los abundantes productos agrícolas de esta tierra se amontonan en las manos de los reyes que has puesto sobre nosotros por causa de nuestros pecados. Ellos ejercen su poder sobre nosotros y nuestros animales. Les servimos según su antojo y pasamos por mucho sufrimiento. Qué palabras tan duras, dice el profeta. En esa situación real, dice, ahora somos esclavos en esta tierra. Ahora tenemos que pedirle permiso al rey si nos deja hacer algo. Cuando éramos los dueños, ahora todas estas riquezas que la tierra produce, me dejan una bolita y se llevan la demás los reyes para venderla. Porque somos esclavos, porque Dios nos puso reyes por causa de nuestro pecado y ahora somos esclavos. ¿Qué pasa en el mundo ahora? ¿Qué pasa entre muchos creyentes? ¿Qué espera Dios? ¿Qué nos da Dios? Una vida fructífera, abundante, gloriosa. Y hay gente que sigue siendo esclava del pecado. Sigue siendo esclava, por ejemplo, de las redes sociales. Es increíble ver las horas que pasa una persona en esas tonterías, viendo memes. ¿En qué te edifica un meme? Te reíste, pero mejoró tu economía, tienes saber más de Dios, creciste espiritualmente, ahora puedes educar mejor a tus hijos con esos memes, pero pasas horas y a veces ya no va a pasar tanto y vuelves a caer porque eres esclavo de las redes sociales. Ya eres esclavo. Aunque te quieras alejar, no puedes. Y te va a quitar el mejor tiempo de tu vida. Te va a quitar las mejores horas de tu vida. Tu sueño, tu descanso va a ser interrumpido porque te vas a quedar horas en la noche viendo ese celular. ¿Eso no es ser esclavo? Esa es la vida de un creyente. La vida de alguien que quiere éxito en su vida. Y no se diga de otras cosas, del mal humor. Hay gente que es esclava del mal humor. Está molesta todo el tiempo. Y se quiere, dice, ya no va a tener esa cara de limón agrio y te enojas por cualquier cosa. Y eres esclavo de ese mal humor. No disfrutas, no te alegras, no puedes disfrutar las cosas que Dios ha puesto a tu alrededor porque estás de malas todo el tiempo. O de los sueños de ser riqueza. Siempre estás soñando en ser rico y te pasas horas soñando ser rico y nunca eres rico. Y dices, cuando sea rica compraré y te emocionas en tu mente y estás en tu casa y con tu alberca, viajando por todo el mundo, pero son sueños. Y cuando te diste cuenta ya perdiste horas de tu día porque eres esclavo de los sueños y que nunca se cumplen. Te esclaviza. Hay gente que no puede dormir. Las preocupaciones lo esclavizan porque ya le llegó el de la luz, ya le llegó el de la renta,
Ya le llegó el predial, ya le llegó todo, ya le llegó la deuda que debía en el trabajo y ya no sabe y pues ahí todo lo que recibió de sueldo lo repartió y se quedó tal vez con $1 que se le cae ahí en una coladera y se quedó sin nada. Y hay gente que vive así, son esclavos del sufrimiento de la economía. Es así la vida de un cristiano, así debe ser. Para eso murió Cristo, para que el cristiano se la pase lamentándose y sufriendo porque no tiene qué comer. No, eso no es lo que la palabra enseña. Pero son esclavos de la pobreza. Son siervos de ella, esclavos. Y así muchas cosas vas a ver. No se diga de la pornografía, no se diga de muchos malos pensamientos, de muchas cosas. Eres esclavo, quieres salir y no puedes. Y lo peor es que eso que te esclaviza no te está trayendo algo bueno, te está trayendo algo malo. Por eso eres esclavo. Se roba tu vida, se roba tus bendiciones, te está robando tu prosperidad, te está robando tu relación con Dios, porque todo eso mina. Hay gente que tal vez toda la noche la pasó en los memes y llegas aquí todo desvelado. Y cuando quieres alabar a Dios te duermes. Te sientas y ya te dormiste. ¿Por qué? Porque no descansas. No hay descanso en tu corazón, en tu vida. Cuando dijo el Señor Jesús, tendrán mi paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿qué hace el pecado? Nos esclaviza. Y así puedes ver muchas y otras cosas que han esclavizado a la sociedad, no se diga al pueblo de Dios. ¿Y qué dice aquí? Dice, causa sufrimiento. O sea, sí sufres. Sufres en la casa. Sufres en tu cuerpo. El no dormir te va a afectar tu cuerpo físicamente. Te va a poner de malas y estar de malas, entonces te va a poner de malas en tu casa y estando malas de tu casa va a ser pleito todo el día. Y así es un sinfín de cosas. Porque esa es la vida de un esclavo. Aquí también lo recalca, los esclavos sufrimos. Es un padecimiento y peor que no nacimos esclavos, éramos dueños. Yo creo que eso es peor todavía. Porque hay un complejo, dice, pues si aquí también dice, pues si éramos los dueños de esta tierra. Nosotros éramos los que gobernábamos aquí. ¿Y ahora qué? Ahora somos esclavos y tenemos que pedir permiso a otro rey. Porque Dios se molestó con nosotros. ¿Qué dijo el Señor Jesús? No lo busques, Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, te hace esclavo. Si tú no luchas por liberarte, eso te va a esclavizar, te va a destruir. La tierra prometida la tomó Israel a través de muchas batallas. Y tú lo puedes leer, Éxodo, salieron poderosamente, Dios estuvo con ellos, entraban, conquistaron, destruyeron a todos los reyes, tomaron posesión. Dios los defendió de sus enemigos, vemos las batallas gloriosas que Dios hizo con ellos. Dios literalmente peleaba por ellos, ellos casi nada más se ponían su linda cara y entonces ya conquistaban la tierra y de repente, ¡pum!, se llenan, la toman. Lucharon mucho, pelearon batallas al lado de Dios. Pero cuando la perdió, cuando fueron exiliados, cuando la perdieron por causa de su pecado, ya no pudo pelear por ella. Ya no pudo. Y lo intentaron. Y tú lo ves ahí, que muchas veces los reyes intentaban pelearse contra esos reyes que Dios había puesto y no podían. Y los vencieron. Pues no eran sus enemigos los que los habían quitado de ahí, sino Dios fue quien los quitó. A veces se trata de pelear cuando vemos situaciones difíciles en nuestra vida, economía, salud, problemas familiares. Sí, a veces hay que pelear, le decimos, hermano, pelea.
Y tal vez te pones a pelear y no pasa nada. Tal vez lo que necesitas es arrepentirte más que pelear. Israel, Dios mandó a los profetas cuando estaban exiliados, no les dijo peleen, levanten ejércitos. ¿Qué les dijo Dios? Arrepiéntanse. ¿Sabes? A veces hay cosas en nuestra vida que lo que tengo que hacer es arrepentirme. Por eso la radiografía. Tengo que cambiar mi forma de comer para estar sano, mi forma de caminar tal vez, porque estoy malo de la pierna, de la rodilla, lo que sea. Tengo que hacer un cambio. A veces el asunto no se trata de pelear, sino de arrepentirse. Pero déjame decirte una buena noticia, y con esto voy a terminar. Esta es la buena noticia. Porque el Evangelio son buenas noticias, es lo que me gusta. Nosotros los pastores predicamos buenas noticias, siempre acabamos con buenas noticias. Yo veo a los profetas, venían con palabras bien duras y Dios acababa bendiciendo al pueblo, porque así es Dios. Entonces el Evangelio son buenas noticias. Y pues después de todo esto que te he dicho, te tengo una excelente noticia. Dios perdona nuestros pecados. Dios perdona nuestros pecados, pecado que sea, y nos devuelve las promesas que Él nos ha dado. Y va otra vez a vencer a nuestros enemigos en nuestro lugar. Quiero que vayamos a Miqueas capítulo 7, verso 18. Qué buenas noticias. Cuando la radiografía sale mal y que hay mucho pecado, sabes, puedes arrepentirte. Y Dios te sana, y Dios te perdona, y tu condición vuelve a ser buena. Esa es la ventaja que tenemos en Dios. Ve lo que dice Miqueas 7:18, que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, de su pueblo. Dios perdona su maldad y olvida su pecado. O sea, Dios puede olvidar todas las malas cosas que has hecho a partir de hoy. Si tú te arrepientes, Dios te perdona. Si no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si tú te arrepientes hoy, si ves que tu lengua se ha ido de más, tus pensamientos se han ido de más, si has descuidado tu vida espiritual y por esa causa tu vida es un desastre y estás siendo esclavo en lugar de ser dueño, arrepiéntete delante de Dios y Él te va a perdonar y se va a olvidar de tus pecados y te va a devolver todo lo que es tuyo. Y ya no serás más esclavo, sino serás otra vez dueño de las promesas que Dios te ha dado. Arrepentimiento más que pleito. Hay gente que yo escucho, no, pastor, me estoy echando unos pleitos con el diablo. Pues lo raro es que todo el tiempo se la pelea con el diablo. Y dice, oye, ya como llevas 5 años peleándote con el diablo, ¿no? O sea, ¿quién va a ganar? Ya en el Canelo Álvarez, ¿verdad? En el 12º lo vence, pero tú 5 años ya te tardaste mucho. Porque no se trata de pelea, se trata de arrepentimiento. Hay cosas que sí hay que pelear, y lo hemos estudiado aquí. Por eso la radiografía, o sea, si tú estás sano espiritualmente, ya viste tus pensamientos bien, tus palabras bien, tu vida espiritual bien, y algo anda mal en tu vida, pelea. Porque el diablo te quiere quitar lo que es tuyo. Pero si hay pecado, hay maldad, has sido ligero, no estás bien delante de Dios. El diablo no tiene nada que ver aquí, ni el enemigo. Es que te arrepientas delante de Dios y Dios quitará ese enemigo de tu vida y te devolverá la tierra. Por último, quiero que te pongas de pie y vamos al Salmo 130. Quiero que te vayas con esta palabra, ¿verdad?
nuestros pecados son perdonados. Esa es la buena noticia. O sea, tu vida puede cambiar hoy radicalmente. Puedes regresarte Dios todo en un solo día. Así le pasó al pueblo de Israel. Pensé hace enemigos en un día. No es nada de que, pues dame 3 años y ahorita te regreso a la tierra. No, en un día. Si nos arrepentimos, Dios lo puede hacer. Dice así el Salmo 130, sigue conmigo, vamos a leer desde el verso 3. Bueno, aquí sí es versión Reina Valera, dice así. Jehová, si miraren los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperaré Israel a Jehová. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Dios nos perdona, por supuesto, pero no acumulemos más pecados. Salgamos pronto de ellos y encontraremos siempre su misericordia y su perdón, y siempre nos va a restituir lo perdido.